Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión. Hoy tenemos, como es habitual, en este caso dos invitados habituales y conocidos de la casa. Aurelio Sastre, nuestro comentarista de cabecera, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria. Un saludo, Aurelio. Igual, gracias. Y el director del programa Emprendedores, nuestro filósofo de cabecera, don Roberto Rey. Un saludo, Roberto. Muy buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas veces uno no sabe si en esta sociedad que nos está tocando vivir el sentido común se ha perdido o es lo que realmente escasea. Por una orden de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea, en todos los países pertenecientes a su ámbito se está cambiando el sistema para medir el Producto Interior Bruto de los países miembros. Eso va a ocurrir en España. Y se contemplan algunas nuevas variables, tan esperpénticas como el tema de las drogas y como la prostitución. Esto va a hacer que en los próximos meses, para el mes de septiembre aproximadamente, el Producto Interior Bruto de los países miembros suba. Es una práctica, desde luego, de apunte, pero en el fondo yo creo que lo que es un gran engaño a la sociedad. Con eso permitirá un mayor déficit, con eso los países de la Unión tendrán que pagar más al Fondo Común. Y en definitiva se va a evaluar algo que no es claramente evaluable, porque díganme ustedes cómo se va a evaluar con fidelidad la prostitución, lo que genera en dinero, cuando unos dicen que generan 18.000 millones de euros en España, otros dicen que 9.000, otros que 7.000, es un trabajo evidentemente clandestino, y qué no decir del tráfico de drogas. A mí me parece que este es un tema hoy para tratar en Pulso Empresarial de cabecera, porque aparte de que es un tema desde el punto de vista ético deleznable, lo que significa es que esta sociedad que nos está tocando vivir no le interesa la verdad, interesa el momento, la utopía absurda, el engañarse. Es decir, es como aquel que dice que hace esa frase, se hace trampas jugando al solitario. Don Aurelio Sastre, primera valoración. Bueno, yo creo que usted hace una crítica, dice, esta sociedad a dónde va. Yo creo que hay que distinguir ya claramente entre gobiernos y sociedad. A mí me parece que ahí hay que hacer hay que separarlo, porque con los gobiernos viene pasando un poco como con la historia, que la escriben siempre los ganadores y siempre la hacen de una manera parcial. Los gobiernos, cuando las cosas van mal, siempre tienen los mismos hábitos, y es cambiar la manera de contar las cosas. Es decir, cuando el paro no conviene, los niveles de paro no convienen a un gobierno, automáticamente toman medidas no para reducir el paro y resolver los problemas de los ciudadanos, sino para cambiar la manera de contarlos. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. Vamos a ver. Se está hablando del Producto Interior Bruto, se está hablando pues que la situación en este momento, Europa está en recesión, España, bueno, con un crecimiento, si no en recesión, bueno, un crecimiento tan pobre que estamos casi al borde. España está en una situación similar. Entonces resulta que unos datos electorales que son absolutamente negativos para quienes nos gobiernan, pues quieren lavarlos la cara de alguna manera. Dicen, ¿cómo se puede hacer? Pues hay que incrementar como sea el Producto Interior Bruto. ¿Cómo que estamos creciendo al 0,2 o al 0,4? Vamos a crecer al 4,5 en cuanto metamos todas estas cosas que se supone que andan por ahí, cuyos niveles además desconocen. Sabemos que es mucho, sabemos que el negocio de la droga es la primera o la segunda economía, los productos que más se mueven, ¿no? Pero vamos a ver, ¿cómo se va a hacer eso? Yo creo que es una manera de distraer a la gente, de meterse en un terreno absolutamente resbaladizo, porque es que estamos hablando de droga y prostitución. Difícil de evaluar. Que es muy difícil de evaluar, y además son temas que habrá que tratar de otra manera, habrá que empezar por la base, no por el tejado. Pero vamos a ver, es ilegal la droga, es ilegal la prostitución y lo vamos a poner impuestos. Y lo vamos a meter en el absurdo. Vamos a empezar, a ver,
hay que hablar de algún tipo de legalización de droga blanda, a ver qué pasa en otros países, que a lo mejor había que encauzar, está desbordado, pues a lo mejor se puede encauzar, porque hay algunos productos, como es el cannabis o los derivados del cannabis, que hoy tienen propiedades farmacológicas, en enfermos terminales pues parece ser que mejora mucho la calidad de vida. Bueno, pues a lo mejor hay que buscar una fórmula de ese tipo. Y con la prostitución hay que distinguir entre las chicas, pobres chicas, víctimas que la necesidad les lleva a esa situación, y los proxenetas. Vamos a distinguir eso, vamos a evaluarlo. Sí, pero esto lo que legalizan es precisamente a los jefes para que paguen. Claro, y a partir de lamentable. Pero bueno, luego hablaremos porque pues, lo de los inspectores quiero fiscales... decir que es empezar la casa por el tejado. Y estamos aquí en una televisión cristiana y tenemos que dejarlo claro, ¿no? En lo que creemos profundamente y en lo que defendemos con razones. Y es el relativismo de esta sociedad. ¿Me interesa esto? Lo hago. No sé si es bueno o es malo. Me interesa. Entonces la Unión Europea dice, subimos el PIB y los estados van a pagar más al Fondo Común de la Unión. Y también van a tener ellos otra ventaja. Su déficit va a ser menor. Porque, claro, España, que estaba rondando casi el 100%, si estos datos se producen, pues puede quedarse en el 92 o en el 90. Es decir, nos hacemos trampas. Pero claro, para algunas cosas nos piden datos estadísticos. Cuando usted presenta la liquidación del IVA, le piden exactamente con céntimos lo que ha facturado. Pero aquí meten en una estadística unos datos que el valor se le supone. El tema de la droga, ¿cómo lo van a evaluar? No, es que hacemos consultas. Escuchaba una entrevista a un miembro del equipo económico de los que hacen por parte de la Confederación de Cajas estos estudios, y claro, sí, hay encuestas y tal, pero el hombre salía, no tiene culpa de nada, dice, claro, no es evaluable. Luego aquí se van a poner una serie de ceros y cruzo el balance y me sale. Bueno, perdón, porque es que esto le crea a uno indignación, don Roberto. Yo pienso un poco, en principio, que podríamos cuestionarnos un poco cuál es la óptica que utilizamos para medir el PIB. Porque si nos planteamos un poco esto, probablemente comprendamos este tipo de medidas. Es decir, nosotros estamos mirando el PIB desde una mirada absolutamente economicista. De tal manera que desde esa óptica es muy difícil... El fin justifica los medios. Claro, es muy difícil que, siempre quiere ir al fondo, que contemplemos, por ejemplo, cualquier parámetro que fuera encaminado hacia la felicidad interior bruta. No, nosotros lo miramos desde una óptica economicista y por lo tanto esta medida es coherente. Es coherente con ese modelo de mirada. Sí, relativista. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos en una situación tan terrible que solamente podemos modificar el PIB con la droga y la prostitución. Pero en el fondo, decir, solamente podemos subirle con este tipo de cosas y nos faltaría el tercer ingrediente, que son las armas. Modificar, no, que se habla también, que va incluido, perdón, que va en las armas utilizadas. Es que lo que se hace es modificar la realidad. Porque al no ser, y me puede decir, pues no, porque la prostitución existe, las drogas existen, y las armas existen. Digo, sí, pero no hay estadísticas. Luego no están dando los datos fieles. Luego se modifica la realidad. Esta es una componente de la sociedad actual. Sí, hablar de lo accesorio y no de lo importante. Sí, eso vamos, sin ninguna duda, pero yo insisto un poco en que hay que ya distinguir entre sociedad y gobiernos. Esto no va a modificar, como bien dice don Roberto, no va a modificar en absoluto las condiciones de vida de la gente. Esto no va dirigido, que es por ahí, lógicamente, al hablar del PIB, del Producto de la Felicidad, pues busca el que diga, vamos a ver, ¿cómo afecta esto a la vida diaria de los ciudadanos? Pues no afecta en nada, pues por lo que usted dice, todo es relativo. Si ahora, tomando o adoptando unas medidas de algo que está ahí, pero que de ninguna manera nos está afectando, pues supongo que en el momento que tomen esas medidas habrá que partir de eso. O sea, el Producto Interior Bruto, para que la gente lo note, en vez del 4 tendría que ser el 8 o el 9. Claro. Por ejemplo, ¿qué coste implica estas dos grandes áreas? ¿Qué coste individual y social? ¿Qué precio estamos pagando por este tipo de actividades que teóricamente van a incrementar el PIB? Claro. Es decir,
¿Qué precio pagamos las personas que están dentro de la prostitución, por ejemplo? ¿Qué precio pagan? ¿Y qué consecuencias tiene esto a nivel social? Porque esto tiene unas consecuencias humanas tremendas. Es de un cinismo extraordinario, pero empezar a grabar en este momento las actividades ilegales, ¿a dónde nos puede llevar? Porque claro... No, yo he leído algún comentario, esta es la caída del Imperio Romano. El crimen la caída del Imperio Romano Vamos es a ver, esto. ¿cuánto lo cobran? decía Balmes, filósofo. La caída del Imperio Romano, Balmes, sacerdote, filósofo, historiador, un sabio, que es lo que no hay ahora en el siglo XXI, dígame usted un sabio del siglo XXI, un sabio del siglo XIX que escribe, la caída del Imperio Romano se empieza a notar cuando los pueblos que lo componen empiezan a hacer cosas rarísimas. Es verdad, empiezan a hacer cosas rarísimas, ¿no? Hacen cosas rarísimas, ¿no? Es decir, cosas rarísimas. Pues le pongo un ejemplo. Me cuentan que se crean auténticos traumas con personas que se tatúa el cuerpo y luego quiere borrarlo. Claro. Y digo, bueno, es que no te tatúes el cuerpo con cosas. Es decir, es como unos comportamientos que rozan, pues yo no voy a decir la locura, pero que sí tienen algo de locura, ¿no? Estas cosas tienen algo de locura por el individualismo con que llevan efecto los gobiernos las cosas. Mire usted, hoy la justicia empieza a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no hay justicia, hay un ministro de justicia que se equivoca casi con cada paso que da. Entonces estamos viendo que los gobiernos vienen tomando medidas absolutamente Pero no absurdas. quisiera yo desviar del asunto. No, sí, voy un poco al grano y voy a incidir un poco en lo mismo. Aunque le voy a hacer una pregunta que tiene relación. En la manera de evaluar las actividades criminales, que se pueden llamar así, son ilegales, están penalizadas y tal. ¿Cómo se puede? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Ahora dicen la droga, el proxenetismo, la trata de blancas. Luego supongo que será también los sicarios. Claro, el sicario es una actividad. Es una actividad por la que cobra. Le voy a contar una cosa. Le voy a hacer una pregunta que llama la atención. Ha habido en las capitales europeas una manifestación de los taxistas de todas las capitales. Lo veíamos en Londres, en París, en Madrid, en Barcelona, en Roma y tal. Por un tema claro de competencia desleal, de estas empresas que a través de internet o de móviles le permiten a usted operar sin pagar impuestos, etc. Bien, Unión Europea, en vez de decir vamos a poner en marcha para trabajar, no, tienen ustedes que acostumbrarse. Ustedes sigan pagando impuestos, que nosotros, y se le mandan la papeleta al Estado. Es lo que dice Matteo Renzi. Matteo Renzi dice, nos dicen cómo tenemos que poner la red, los centímetros de hueco de la red para pescar al pez espada, pero no nos dan solución para la avalancha de inmigrantes que llegan y que mueren en un escándalo absoluto en el Mediterráneo. Luego, al final, lo que estamos llegando es a una Unión Europea que los ciudadanos van a visualizar como algo que no sirve, como un esperpento, como un adefesio. Y lo dice una persona convencida de que la Unión Europea es buena, pero evidentemente los que la dirigen han perdido totalmente su norte. No, sin duda, en esa idea que la gente tenemos de valorar las cosas según su costo, la Unión Europea tenía que ser muy buena, tenía que ser fabulosa, a juzgar por lo que nos cuesta. Pues no es así. Empezamos a mirar y evaluar cuál es la categoría política y capacidad dirigente del número uno de la Unión Europea, que puede ser Barroso, y a fin de cuentas no es más que un político que fracasó en Italia. Empezamos a ver en Portugal. En Portugal. Empezamos a ver los comisarios y bueno, pues ahí nos encontramos con toda una cadena de gente que ha ido por jubilada. la misma vía, jubilada ya, pues por no citar ya a los propios españoles, comisarios de la competencia y demás, gente que fracasó, que bueno, lo retiramos ahí, un retiro de oro, porque la verdad es que las cifras que cobran esta gente son tremendas, pero ahí tenemos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues se nos va el tiempo y perdone porque le voy a preguntar a don Aurelio, porque está relacionado. Ha sido coincidente en el tiempo, aunque no tiene nada que ver. La Asociación de Inspectores Fiscales hace unos días, hace 4 o 5 días, presentaba un informe en el que pedía que se legalizaran las drogas blandas y la prostitución, porque eso, dice, puede suponer una recaudación brutal, 18.000 millones de euros, en fin, una cuestión tremenda. Y yo digo, el colectivo de inspectores fiscales son personas formadas, preparadas, que han hecho
Y yo me niego a creer que la mayoría piense así. Porque digo que si la mayoría piensa así, es para cogerse y marcharse de este país. Porque hemos llegado ya a una bajeza moral de que hemos perdido el sentido. Todo sirve para recaudar. Y yo no digo que igual en el tema de la prostitución tiene que haber un control, etcétera. Y no estoy haciendo publicidad de la Constitución, todo lo contrario. Pero evidentemente lo que no se puede legalizar es algo que socialmente está mal. ¿Dónde están los derechos humanos de la mujer? ¿Dónde están los propios derechos humanos? La explotación sexual. ¿Dónde está todo esto? Es decir, todas estas normas rimbombantes que la Unión Europea en grandes campañas nos vende, se caen por un puñado de dólares, como decía el otro, en este caso de euros. Sí, la propuesta de los inspectores fiscales, hay una cosa que en ese sentido, yo digo que hoy todo puede ser, todo se puede debatir y todo puede salir. Sí, el que lancen ideas, pero luego ahí tiene que estar el filtro de los gobiernos para saber qué puede considerar o qué cosa no, ¿no? Hoy usted sabe, y usted lo hará aquí en su dirección, las tormentas de ideas pueden salir y ahí puede salir bueno, yo creo que España tiene otros problemas, absurdo, ¿no? Para presentar otros nichos donde se defrauda, que no son estos. Sí, exclusivamente. Hay un volumen económico y pueden ser dos temas de los que se habla, porque es algo que está sobre la mesa es la legalización, porque Holanda y otros países pues es legal la droga blanda. Sí, ¿no? pero mire, Holanda ha dado pasos hacia atrás en el tema de la droga blanda. Sí, porque en Ámsterdam, perdón. Claro. ¿Por qué? Porque se ha visto que la experiencia, es decir, lo han limitado con una reforma durísima para incluso para las personas que el tema, es decir, están dando pasos hacia estamos atrás. Limitando el uso del tabaco, estamos dando pasos de cómo no lo vamos a dar con esas otras sustancias que pueden crear. Y por otro lado, pues el tema de la prostitución pues es una realidad social, algo que está ahí y parece que hay una convivencia cínica con ello, de que bueno, está ahí pero no existe, ¿no? Entonces son cuestiones que están ahí, que de alguna manera hay que abordarlas, y yo quiero pensar, no he leído el documento de los inspectores fiscales, quiero pensar que les han encargado algún estudio de cómo participaría esto en el producto de una legalización de ese tipo, ¿no? O sea, creo que tiene que ser algo que no ha surgido, que no ha sido iniciativa de ellos. No, porque también... es iniciativa de ellos ya de porque Europa dicen, también. Aurelio, es iniciativa de ellos porque dicen limitar que no haya billetes, me parece, de 200 ni de 500, una cosa, otra cosa que vamos. O los límites para pagar al contado. Y que se ponga más de tarjeta, es decir, vamos a ver, y que ya entonces llevemos un satélite incorporado para saber dónde está. O que no se pueda declarar. Porque es que lo que se está empezando es hacer un control sobre el ser humano. Una cosa es pagar impuestos y otra es un control absoluto sobre la actividad de las personas. Y eso no puede ser, porque evidentemente... lo que tienen que hacer entonces los gobiernos es ponerse de acuerdo y acabar con los paraísos fiscales y se acaba todo esto. Claro, es que es todo una vergüenza, una media mentira y engañar al personal. Engañar al personal, que es lo que está pasando ahora mismo en el mundo, que no es un problema de España, es un problema mundial. Es hablar de lo accesorio, y yo creo que los sociólogos ahí tienen un trabajo para la investigación, y no hablar de lo importante. Por ejemplo, volviendo un poco a lo del sentido común, nos podemos plantear, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Sí. En el ámbito de la prostitución, en el ámbito de la droga, pues también, porque, es decir, ¿qué tipo de ciudadanos estamos construyendo en una sociedad en la cual la droga y la prostitución solamente se contempla desde esta perspectiva económica? Es decir, ¿qué personas son las que, por ejemplo, acuden al mundo de la prostitución? Esas personas socialmente, individualmente, ¿cómo son? Es decir, ¿son felices? ¿Están satisfechas? ¿Tienen buena salud? Es decir, para llegar a un tipo de relación como la que implica la prostitución, yo creo que nos podríamos plantear abrir un debate acerca de por qué una sociedad tiene esa necesidad. Pues no, lo hacemos desde la óptica económica. Pero yo hoy en una reunión de amigos, esta mañana, tomando el café en la que salen estos debates, pues defendían, dice, desde que el mundo es mundo existe. Y digo, pues es verdad, porque el pecado estructural existe, y el mal existe, y lo que no está bien existe. No vamos a ser ciegos y unos demagogos nosotros, que vamos a hacer que vamos a acabar lo que después de 22 siglos
No, ahora, una cosa es eso y otra que esté bien. Claro. Porque el bien y el mal existe. Claro. El que haya existido y que exista siempre, que haya mucha probabilidad que exista, no significa también, es que siempre ha existido el bien y el mal. Sí, bueno, es que ahora lo que se niega es la existencia del bien y del mal, que es lo que se quiere hacer sotoboche en cantidad de cosas. Todo está bien. Es el gran debate de fondo. Claro, por eso como usted, ahí como filósofo, está poniendo ahí este tema. Es el gran debate de fondo. No todo está bien. No el fin, porque además nos lleva a ser el relativismo. El fin justifica los medios. Es decir, la recaudación fiscal significa que yo haga lo que me dé la gana para recaudar ese dinero. Yo pienso que evidentemente es algo que existe y como tal pues hay que reconocerlo. Ahora, una sociedad puede potenciarlo en una dirección o potenciarlo en otra. Puede favorecer que eso se regule, que eso se humanice, que eso tenga una dignidad, o puede ocultarlo. Dentro de, entre comillas, dentro de lo que es. Exacto. O puede ocultarlo bajo la alfombra para luego incorporarlo al PIB. Hoy está sembrado don Roberto. Hoy está sembrado don Roberto. Sí, el problema es ese, que se mira nada más desde esa perspectiva puramente económica. Pero es que en España esta es la moral que existe. Hoy usted ve que hay pues corrupción, que hay todo esto. Eso no importa, lo que importa es que no te cojan. Y además, dice, luego es la realidad legal la que les puede mover a algo, que es, por ejemplo, una sentencia o tal, pero no, la moral no condiciona ninguna actitud política. Es la quiebra de la sociedad. Es la quiebra de la sociedad. Ahora, en cuanto a la libertad, yo recuerdo, hace unos días estaba leyendo una conferencia de Bertrand Russell en el año 30, y decía él que resultaba agradable ver que cosas que había dicho 10 o 15 años antes, que lo que estaba mal seguía estando mal, pero en este sentido también hablaba un poco de la libertad individual, cómo esas experiencias que no hacen daño a nadie, ¿por qué se prohíben? Un poco cómo se impide la libertad. Y esto es un poco que queremos una sociedad absolutamente uniforme. Todo aquello que puede sobresalir lo cortamos, ¿no? Y ya te citan ahí, por ejemplo, pues estamos hablando de hace 70, 80 años, nos decía que un ministro de Educación francés, dando una conferencia a las 12 de la mañana, presumía de que todos los niños de Francia de 12 años a esa edad estaban dando tal materia, y que todo aquello que podía descollar, que podía salir, sí, el pensamiento se cortaba porque quieren respuestas uniformes, para no tener sorpresas. Una pregunta, hoy hablando sobre ese tiempo, y acabamos hablando de un poco de filosofía, y acabamos, porque yo creo que está muy interesante la tertulia. Hoy tenía muy buenas noticias. Agosto cerrará España con 220.000 parados menos. Hay estudios que dicen que en un año se van a crear en total 1 millón de empleos, es decir, que contamos cosas muy positivas, pero es que ha sido tan interesante que vamos a acabar. Es decir, el pensamiento único, hoy también en el ensayo me decía no, hombre, es que tienes que tener cuidado. Era sobre una noticia es que cuando todo el mundo va en la misma dirección, ¿por qué tú vas a ir en contra? ¿Y no te hace eso pensar? Pues hombre, sí, yo siento, pero si tú crees en esos valores desde la legalidad, desde la ética moral, porque claro, en nombre de que todos iban, se han hecho los mayores crímenes de la humanidad. Fíjese ustedes las matanzas del nazismo. Más apoyo que había, es decir, que no siempre la mayoría tiene razón. No siempre. Eso es también puro relativismo. Y me lo decía un buen amigo esta mañana, hombre, ponte de perfil en este asunto, no voy a decir qué. Ponte, hombre, porque claro, es que vas contracorriente, pero crees en los valores, eres sincero contigo mismo, defiendes algo en lo que crees profundamente desde la ética sin pensando que eso es lo mejor para la sociedad. O te tienes que poner de perfil. Lo que quiere la sociedad y los poderosos es que todo el mundo se meta por el redil del tema. ¿Y esto qué está haciendo? Pues mire, estos pensadores, miren ustedes los pensadores que habían en el siglo XIX, menos en el XX, en lo que vamos del XXI, y no hay creatividad. No hay creatividad en música, no hay creatividad en pintura, no hay grandes filósofos que den ideas, no hay personas de relieve, menos mal que tenemos al Papa Francisco, que es un sociólogo y un pensador, aparte de un santo, que me parece a mí, en todo lo que dice, con sentido común, cargado de sentido común, pero apague usted. La historia demuestra que en cuestiones de innovación la mayoría está equivocada.
De ahí tenemos por los grandes mártires, Miguel Servet y toda esta gente. O sea, si hubiéramos seguido esos criterios de las mayorías, pues la Tierra seguiría siendo plana. Claro. Y han sido a Miguel Servet, que le atacaron los pueblos calvinistas y los católicos. Todos aquellos, al final no le quería nadie. Porque... por eso digo que todos aquellos innovadores, era uno que iba contra corriente y fue defenestrado, ¿no? Entonces creo que no, que hay que tener un criterio, una capacidad de pensar. Por eso digo que en cuanto a libertades, los debates todos son admisibles. Sí, pero luego está el sentido común para ver qué es lo que una sociedad de una manera general puede aceptar o no, y de ahí pues esto que usted dice, esos valores que hay que tener en cuenta. El final para don Roberto. El final es apasionante, porque este tema yo creo que Yo creo que el programa de hoy, yo estoy disfrutando, yo creo que para los televidentes está siendo interesante, porque por lo menos desde estos tres personas humildes de la calle, como están ustedes, no crean que ustedes que nosotros somos más ni muchísimo menos, posiblemente menos, pero aportamos, hablamos con el corazón en la mano y hablamos de cosas que hoy en las televisiones no se habla, y hablamos de cosas que nos hacen pensar. Y yo creo que eso está bien, y está mal que nos echemos una flor, pero yo creo que es verdad. Estamos un poco, yo creo que tocando algo que la gente cada día lo vive y lo siente, y no siempre es consciente de ello, ¿no? Nos apresa un poco la prisa, ¿no? Es decir, vamos tan deprisa que a veces no estamos ni en contacto con nosotros mismos. Entonces, este gran conflicto entre la sociedad y el individuo, ¿no? Es decir, la sociedad nos está favoreciendo ser nosotros mismos, pensar por nosotros, ser seres que tienen un criterio, o la sociedad se convierte en una hipnosis, ¿no? Nos hipnotiza. Podríamos seguir muchísimo tiempo más. Economía, hemos acabado hablando casi de filosofía de nuestro propio ser, pero creo que ha sido interesantísimo, ¿no? Ustedes juzgarán, por supuesto, este programa de hoy. Don Roberto Rey, muchísimas gracias. Muchas gracias y a todos. Le esperamos el próximo fin de semana. También a usted, don Aurelio Sastre, que le esperamos. No tiene usted viaje, ¿no? Gracias. No, este fin de semana no. Pues muchísimas gracias a ustedes también. Y lo que les digo cada fin de semana, paz y bien, amigos.